Señor, a través de las redes sociales. Obra, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, habla, redargúyenos, repréndenos y exhórtanos y capacítanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te damos, Padre, por lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo. Señor, gracias, Padre, por añadir esas almas que deban de ser salvas. En el nombre de Jesús. Gracias por obrar, gracias, amén. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nombre, Jesús. Gracias te damos, en Padre. tu nombre, Jesús. Amén. Santo y poderoso. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, gracias, Señor. Gracias. Espíritu Santo de Dios. Señor, gracias. Eres bienvenido a este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre. Gloria a tu nombre, Santo. Amén. Santo. Gloria a Dios. Gracias, Cristo. Gracias. Santo, santo, santo. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, santo y poderoso. Amén. Gloria a Dios. Gloria Gracias, a tu Señor. nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito Jesús. Gracias, Señor. Dios bendiga. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, Santo. en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 1. Capítulo 1 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Dice, gloria a Dios. Santo Dios. Capítulo 1, verso 11. Santo y poderoso Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. En el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 11, dice así, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor allí, dice en el verso 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro, dice, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hermanos, lo que estamos viendo aquí es al apóstol Juan, que había sido exiliado a la isla de Patmos por causa de Jesucristo, por predicar la palabra del Señor y por el testimonio que daba de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Ahora en el verso 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, hermanos, dice que él estaba en el Espíritu, estaba en oración, pero estaba en el Espíritu, porque estaba pensando en las cosas del Espíritu, como dicen Romanos allí, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Los que andamos pensando en las cosas del Espíritu. Amén. Cómo agradar a Cristo, cómo agradar a Dios, hermano. Amén. Y allí estaba exiliado Juan, y andaba en el Espíritu en el día del Señor, y dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y él escuchó una voz, pero esa voz que era como una trompeta. A su nombre sea la gloria, que retumbaba, que sonaba fuerte. ¿Qué decía? Y esto es lo que decía esa voz como de trompeta. Dice, yo soy el alfa y la omega. Como diciendo, yo soy el primero y el último. El principio y el fin. Dice, el primero y el último. Y también sigue diciendo,
escribe en un libro lo que ves. Y le estaba diciendo el Señor a Juan que escribiera en un libro, o sea, el libro de Apocalipsis, que lo escribiera y que escribiera lo que estaba viendo, lo que estaba mirando y lo que estaba observando. Dice, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y Dios le dio orden, nuestro Señor Jesucristo le dio orden a Juan para que escribiera lo que estaba viendo y lo enviara a las 7 iglesias de Asia. A Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas eran las 7 iglesias, hermano, que Dios amonesta y que Dios le escribe un mensaje a cada iglesia cómo estaban con el Señor. Y estas 7 iglesias, hermano, es el estado en la cual está pasando la iglesia del Señor hoy en día. Porque hoy estamos viviendo, hermano, en los últimos tiempos. Estamos viviendo en la gran apostasía, en la apostasía final. Alabado sea Dios. Ahora dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Estaba viendo la visión de nuestro Señor Jesucristo tal cual como Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tal cual nosotros lo vamos a ver cuando partamos a la boda del Cordero con el Señor. A su nombre sea la gloria. Cuando la iglesia sea arrebatada, a su nombre sea la gloria. Tenía en su diestra, dice, tenía en su mano derecha 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea, hermano, que el Cristo que estamos predicando, el Cristo que nos está hablando ahora, dice que vive para siempre. Porque dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de esta. Ahora dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles y las 7 iglesias, de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora estaba hablando, hermano, de 7 estrellas y 7 candeleros. Estaba hablando, hermano, de los 7 ángeles que están al frente de la iglesia, de las 7 iglesias allí en Asia. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. 7 iglesias. 7 iglesias, hermanos, que tienen que irradiar la luz de Cristo. 7 iglesias que tienen que andar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y irradiando luz en estas tinieblas de afuera. Hace poco, hermano, mientras estábamos orando y estábamos leyendo y compartiendo y meditando la palabra del Señor, y estaba meditando, hermano,
en Éxodo, allí cuando el Señor le mandó a hacer todos los utensilios del templo y también todos los utensilios del arca, que estaba el altar con sus 4 cuernos, que estaban los candeleros de oro, alabados a Dios, con sus 7 brazos, que siempre tienen que estar prendidos, y que el sacerdote Aarón y sus hijos tienen que estar continuamente, alabados a Dios, poniéndole aceite a ese candelero para que su luz no se apague. Y yo le decía al Señor en oración, le digo, Señor, hazme entender lo que significa todas estas cosas. Porque para mi mente carnal, no puedo entender. Yo entiendo que un candelero, que son 7, que tienen que estar continuamente prendido ante el altar del Señor, en el lugar santo, que es la presencia del Señor mismo allí en el lugar. Entonces, hermano, uno tiene que pedirle al Señor que nos revele las cosas ocultas que están a nuestro entendimiento y que están a nuestro ocultas, hermano, a la razón humana. Y mientras hoy preparaba todo esto, y mientras estaba sentado pensando en la palabra que íbamos a compartir, que iba a compartir, me sonaba candelero, me sonaba candelero, candelero, candelero y candelero. Hasta que fui, investigué, y meditando, hermano, y pensando, son pequeñas cosas que a veces se nos pasa y que no meditamos realmente como tenemos que meditar. El buscar, el escudriñar. Por eso dice en el verso 20 del capítulo 1 de Apocalipsis, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ángeles, son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora, ¿qué vienen a ser los ángeles de las 7 iglesias? Son aquellos hermanos que están al frente de la iglesia, que están al frente porque los ángeles son voceros, son enviados a dar las buenas noticias para aquellas personas que realmente tenían que recibir esas buenas noticias. Si nosotros recordamos, hermano, cuando el pronunciamiento del nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? El arcángel Miguel, alabado sea Dios, el arcángel Gabriel, perdón, se presentó a Zacarías y le dijo que iba a tener un hijo y que su nombre se iba a llamar Juan. Y que después, hermano, a los 6 meses se le apareció el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, perdón. Ese ángel enviado de Dios con las buenas noticias a María, porque era salve muy favorecida. Porque ella iba a ser el instrumento, ella era la elegida de parte de Dios para llevar ese santo ser que iba a ser engendrado por el Espíritu Santo. Que lo dio a luz, que lo llevó 9 meses, que dio luz a luz. Y su nombre, le llamaron por nombre Jesús, que es el Salvador del mundo. Que nuestro Salvador, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, estaba naciendo, hermano. A su nombre sea la gloria. Y viniendo a este mundo. Y la luz de Dios, hermano, esa luz estaba irradiada en Cristo. Y esa era la luz del mundo que venía a iluminar este mundo, dándole esperanza a aquellos que vivían en sombra de muerte. Y hoy en día, hermano, los 7 estrellas son los ángeles que están predicando la palabra de Dios, que están predicando, hermano, que no están vendiendo el evangelio, que están predicando tal cual como está la palabra, que escuchan, que escudriñan y que estudian la palabra del Señor y el mensaje de Dios para darle a la iglesia, pero para que se arrepientan, para que la iglesia proceda al arrepentimiento, toda aquella persona que está pecando, porque la iglesia no son 4 paredes, porque la iglesia somos nosotros, pequeños ladrillos que andamos deambulando por todo el mundo, sueltos ahí dándole la luz de Cristo, irradiando la luz de Cristo en nuestras vidas.
alumbrando estas tinieblas de afuera. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos juntamos, es ahí, hermano, cuando nosotros somos la iglesia de Cristo. A su nombre sea la gloria. Entonces dice, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los que están al frente, los que están encargados de predicar la palabra tal cual escrita, porque hablan con Dios y Dios les habla a ellos para que ellos después vengan a hablarle al pueblo, hermano, de parte de Dios su palabra. ¿Qué responsabilidad, hermano, tenemos de aquí, para dar vida? Tenemos que recordar que de aquí, hermano, damos vida, pero también damos muerte. Señor, no, tenga misericordia, hermano. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y los 7 candeleros, dice, que has visto, son las 7 iglesias. Ahora, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Que tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3 de Apocalipsis, habla y empieza a hablarle a la iglesia y le empieza a redarguir a la iglesia cómo están caminando con Dios. Primero le habla al ángel para que el ángel de la iglesia le hable a la iglesia cómo está caminando esa iglesia. Entonces no es juguete, hermano, tenemos que guardar el testimonio, que somos realmente de Cristo. No solamente guardarlo, sino que ejercerlo, sino que también dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. A su nombre sea la gloria. Por eso venimos a la luz. Para que todo lo que hayamos hecho, queda todo en evidencia, hermano, que está hecho todo por medio de su palabra. A su nombre sea la gloria. Capítulo 2, verso 1 dice, vamos al mensaje que tiene Dios para cada uno de la iglesia del Señor. Ahora dice, escribe al ángel en la iglesia de Éfeso, al que está al frente, al que está encargado de predicar, de pastorear, y al que está encargado, hermano, alabados a Dios, de cuidar del rebaño que Dios lo puso por siervo. Yo no sé, hermano, aquellas personas que se dedican a predicar no teniendo temor a la autoridad principalmente puesta por Dios y tampoco teniendo la autoridad como Cristo tiene, hermano. Que se meten en lugares donde no se tienen que meter. Que se andan metiendo y entremetiendo en cualquier negocio o en cualquier cosa, hermano, haciendo cosas que no tienen que hacer. Como lo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, que tenemos que trabajar, pero sin entremeternos en nadie, sin entremeternos en ningún asunto que no tengamos que entremeternos. Porque tenemos que tener el derecho a trabajar. Nosotros trabajamos en el camino del Señor, pero para recibir la recompensa de arriba. La bendición de parte de Dios por haber trabajado, por haber hecho, porque lo que teníamos que hacer. Siervos inútiles somos. Lo que tenemos que hacer, eso hicimos. A su nombre sea la gloria. Les guste a quien le guste. Pero acá está hablando, hermano, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, al que está al frente de la iglesia. Escribe al que está al frente de la iglesia, al que está pastoreando la iglesia en Éfeso. Y si sacamos un poquito, hermano, el nombre de Éfeso, póngase a pensar. Dios le está hablando, hermano, a cada iglesia, al siervo, al pastor que está delante de cada iglesia, de cada ministerio, de cada denominación. Y hay que hablar, hay que predicar, como está escrito, para que la iglesia se aperciba, hermano, y pueda arrepentirse antes de que venga Cristo, hermano, a buscar a su iglesia. Y nos encuentre en alabanza, y nos encuentre haciendo correctamente su palabra, hermano. No le está diciendo que escribe a la hermana fulana de tal, escribe al hermano fulano de tal, no, le está escribiendo, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Al que está al frente, al responsable de cada iglesia. Escribe al responsable de cada iglesia. Al que va a dar la cara, hermano, delante de mí. Cuando yo le pida que empiecen
a contar, a ver qué es lo que yo, a dar cuenta de lo que hicieron aquí en esta tierra. Y de lo que hicieron con los dones, lo que hicieron con los talentos que el Señor nos pone cada uno. Cómo cuidamos su iglesia, cómo cuidamos su casa. Y cómo cuidamos, hermano, la iglesia del Señor, que son los hermanos y las hermanas que vienen a congregar con nosotros. Pero está hablando de ovejas, no cabras. Porque las cabras se van derecho para el infierno, las ovejas se van derecho para el reino de los cielos. Porque dice la Biblia que hay tribu y cizaña dentro de la iglesia. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad era una principal ciudad, hermano, de Asia. A su nombre sea la gloria. Dice que Éfeso se encontraba en la antigua Grecia. La antigua, dice, era griega de la Jonia, en Asia Menor. O sea que donde es Turquía ahora. A su nombre sea la gloria. En ella, dice, se encontraba el famoso templo de Artemisa, o sea, de Diana de los Efesios. La diosa Diana de los Efesios. A su nombre sea la gloria. Que fue destruida por Ciro el Grande, dice, conquistada por Alejandro Magno y convertida en provincia y centro administrativo bajo la dominación romana. Éfeso significa deseable. Porque todo lo que el hombre o la mujer podía desear estaba en Éfeso. Era una ciudad próspera. Era una ciudad, hermano, donde fluía, alabados a Dios, continuamente el comercio. Y donde fluía también, hermano, alabados a Dios, el turismo. Venía mucha gente al templo de la diosa Diana, porque como la diosa Diana, hermano, era de la fertilidad. Entonces venían, hermano, aquellas personas que no podían tener hijos, iban y ofrecían sus sacrificios para poder tener familia. A su nombre sea la gloria y que el Señor reprenda al diablo y todos los demonios en el nombre de Jesús. Por eso dice Éfeso significa deseable. Éfeso era un puerto, dice, orgulloso, rico y activo, rival de Alejandría y Antioquía de Siria, construido cerca, dice, del santuario de una diosa, de una antigua diosa anatoliana de la fertilidad. Éfeso se convirtió en el centro de un culto oriental. La deidad anatoliana ha sido asumida por los griegos bajo el nombre de Artemisa y en los romanos la diosa Diana. Eso es lo que significa Éfeso. Significa deseable. A su nombre sea la gloria. En el griego, ¿no? Ahora dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, al responsable, el que está delante, el que tiene, alabados a Dios, las 7 estrellas en su diestra. Ahora, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Y dónde están los ángeles del Señor? Los ángeles de cada, alabado sea Dios, en la diestra de Dios. Están en su mano. Los que están al frente de cada iglesia, hermano, y los que hacen su voluntad están en la mano del Señor. Porque ¿qué dice allí? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Esos ángeles están ¿en dónde? En las manos del Señor. En su diestra están aquellos que predican la palabra de Dios, son hacedores de la palabra. Están en las manos de Dios. Y si están en las manos de Dios, no se pueden salir de ahí porque el Señor las agarra. A no ser que no pongas, hermano, no pongas por obra la palabra y deseche lo que realmente Dios nos pide que hagamos, su palabra. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora dice que el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, que anda con su presencia en medio de las 7 iglesias. Porque en la iglesia de Cristo tiene que andar la presencia de Cristo.
La iglesia tiene que andar en su presencia, tiene que andar en la presencia de Cristo, en la presencia de Dios continuamente, de día y de noche. Tenemos que andar en su presencia, vivir en su presencia. Como en Romanos 8 decía, y estábamos hablando hoy de que tenemos que vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de nuestra carne. A su nombre sea la gloria. Ahora, ¿qué dice? Dice esto. Ahora, ¿qué es lo que dice? El Todopoderoso. Ahora dice, yo conozco tus obras. Dice, yo, dice Dios, conozco que tus obras. Yo conozco tu trabajo. Todo el trabajo que estás teniendo. El Señor está viendo el trabajo que tenemos o lo que tienen los ángeles, los responsables de cada iglesia para adoctrinar al pueblo, para enseñar al pueblo. Y está viendo todo el trabajo que uno tiene. No se pasa nada, no queda nada desapercibido. Alabado sea Dios por de parte del Señor. Él nos conoce, Él sabe todo lo que estamos trabajando y haciendo. Dice, y tu arduo trabajo y paciencia. Ahora dice, y tu arduo trabajo y paciencia. Fruto del Espíritu, paciencia. Esperando, mientras esperamos la venida de nuestro Señor, hermanos, y tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu y tenemos que trabajar para el reino de los cielos. Tu arduo trabajo. Ahora dice, y que no puedes soportar, ¿qué? A los malos. Y no puedes, y no lo soportas a aquellas personas que se comportan mal, que viven en las tinieblas, que no quieren cambiar. Eso no lo soportas. Y que no puedes soportar, dice, a los malos. Esas personas que no quieren cambiar, ya no las soportas. No soportas a esas personas su mal comportamiento dentro y fuera de la iglesia. O no soportas el mal comportamiento que tienen fuera de la iglesia. Que cuando vienen a la iglesia, hermanos, vienen hipócritamente, vienen queriendo falsear la palabra o vienen queriendo engañar a los hermanos, pero a Dios no se le puede engañar, porque Dios conoce todo. Dice, yo conozco tus obras. Entonces Dios nos conoce desde el principio hasta el final, de lo que hacemos y de lo que no hacemos, hasta de lo que pensamos, hermanos, y lo que no pensamos. También lo sabe todo. Que no puede soportar a los malos, que no puede soportar a aquellas personas que no buscan de Dios. No los puede soportar. ¿Por qué? Porque son personas malas. Porque el que no hace lo bueno, hace lo malo. Y has probado, dice, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado, ¿qué? Mentirosos. Ahora dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Nos dejamos marcado allí, hermano, y vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Dejemos marcado Apocalipsis 2 porque vamos a volver de vuelta. 2 de Corintios. Gloria a Dios. Capítulo 11. Santo Dios. 2 de Corintios 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el verso 13 dice así: porque estos son falsos profetas, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Alabado sea Dios. Hermanos, cuando Pablo defiende su ministerio allí en Corintios, en capítulo 10 y 11,
Gloria a Dios. Vamos a ir del verso 8 en adelante. Dice, ¿he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros? Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Esto es lo que Pablo le decía, hermano, defendiendo su ministerio y defendiendo su postura allí, de que a la iglesia no le era gravoso, hermano. Él no le quería agravar a nadie, hermano. Aunque él tuviera derecho de recibir ofrenda o ofrendas de amor o lo que le quisieran dar, él no quería, hermano. Por eso Pablo trabajaba. Por eso Pablo, hermano, para no ser gravoso a la iglesia, ni para tampoco, hermano, exigir nada de lo que no pudiera dárselo. Por eso decía en el verso 8, dice, ¿he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros? ¿Yo he despojado, hermano, del dinero de otras iglesias para servir a uno o a otro? Claro que no. Porque todo lo que nosotros hemos tenido y hemos dado, lo ha suplido Dios o nos ha permitido tener para suplir, hermano, a las necesidades de nuestros hermanos o hermanas. Tanto dentro del ministerio como fuera del ministerio. Y nosotros no le somos gravosos a nadie. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. ¿Y cuánta necesidad nosotros podemos tener hoy en día? Y no le somos carga a nadie. Ni tampoco le andamos diciendo una cosa a la otra, no hace falta esto, no hace falta lo otro. Porque todo lo suple el Señor a su debido tiempo. Porque yo no le soy gravoso a nadie. Lo decía Pablo, hermano, a los corintios allí. A ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, dice, lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Los hermanos que vienen, hermanos, vienen y vienen con bendición. Y vienen supliendo lo que realmente nos hace falta. Y en todo me guardaré y me guardaré de ser los gravosos. Dice, y en todo me guardé y me guardaré de ser los gravosos para no agravar la situación de nadie. Porque hay algunos que pueden, pero hay otros que no pueden. O la mayoría no pueden, hermano, bendecir a un hermano o a una hermana. Y para no agravar la situación, para no empeorarlo y ponerlo en aprieto, entonces, hermano, no se le exige nada a nadie, porque todo hay que darlo por amor y con amor, pero para el Señor. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos, dice, falsos que apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora, estas personas que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿de quién viven? Y le viven siendo gravosos a la iglesia, porque viven pidiendo plata, viven pidiendo dinero, que los diezmos, que las ofrendas, que las primicias, que esto, que lo otro, hermano. Y viven a expensas del pueblo. Y estos son falsos apóstoles, dice, son falsos ministros, obreros fraudulentos, hermano. Que vienen para añadir más aflicción, hermano, a las cargas de Cristo. Porque estos son falsos apóstoles. Los falsos apóstoles, los falsos ministros, hermanos, que andan aquí en todo el mundo, que andan engañando a la gente, vienen para que el pueblo de Dios los sustente, para que todo el pueblo de Dios, hermano, le dé el alimento necesario que necesitan y también que le den dinero. Y ellos, los pastores, estos falsos profetas, viven como reyes a expensas del pueblo, hermano, que los hacen meter en crédito y hacen una cosa o la otra. ¿Para qué? Para engañarlos, hermano, para vivir de ellos. Y después, cuando están en necesidad del pueblo, ni siquiera los ayudan, hermano. Y ni siquiera las gracias le dan. Por eso nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por amor y nosotros no pedimos nada a nadie.
Y si tenemos que salir, hermano, y suplir las necesidades de uno o de otro, se les suple porque dentro de la iglesia, lo poco que entra en la iglesia, hermano, se distribuye para un lado y para otro. Cuando se tiene que viajar, hermano, a predicar la palabra de Dios, se saca del combustible de lo que Dios nos provee para tener combustible, hermano, en la gloria a Dios, en nuestra motito que andamos para arriba y para abajo. Cuando se nos rompe algo, el Señor nos suple el dinero para poderlo comprar. Y gloria a Dios y aleluya. Nosotros no le pedimos nada a nadie, solamente Cristo nos provee de todas las cosas que nos faltan. Porque para eso se trabaja. Para no ser gravoso a nadie, para no vivir a expensas del Evangelio, ni tampoco vivir a expensas de nuestros hermanos, que tanta necesidad a veces tienen. Y no solamente de la palabra del Señor, sino también de las cosas que realmente son necesarias para el cuerpo. Pero los falsos profetas, los falsos ministros, como lo dice en Éfeso allí, en el mensaje de las 7 iglesias, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. ¿Por qué? Porque estas personas solamente se preocupan, hermano, por lo que la gente le puede dar. Ellos ni siquiera, hermano, comparten para la necesidad de los santos. Y esto nosotros lo aprendimos últimamente, con ese legado que nos dio y nos dejó nuestro hermano pastor. El amor por las almas. El amor, hermano, para no ser gravoso a nadie. Él nunca pidió nada, solamente vivía del Señor. Y ese es un ejemplo, hermano, que nosotros tenemos que tomar. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, cuando uno predica todo esto, hermano, tenemos muchas enseñanzas. Porque la misma palabra de Dios nos está hablando. Volvamos de vuelta a Éfeso. A Apocalipsis, perdón, capítulo 2. Por eso dice, yo conozco tus obras, dice. Y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. ¿Por qué? ¿Por qué mienten, hermano? Engañan. Viven una vida licenciosa. Viven ensuciando a los hermanos y hermanas que Cristo compró a precio de sangre. Y la palabra de Dios dice, hermano, que el que no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios y aborrecer a su hermano? Nunca en la vida puede el amor de Dios estar en su corazón. ¿Yo cómo puedo hablar mal, hermano, de un hermano que Cristo lo compró a precio de sangre? Yo no puedo hablar mal. Yo no lo puedo denigrar, no puedo juzgarlo. Hay alguien que lo juzga, la palabra si no la hace. A su nombre sea la gloria. Ahora dice en el verso 3, ¿y has qué? Y has sufrido. Y has sufrido. ¿Y quién no sufre en el camino del Señor? Sufre decepciones, sufre pérdidas, sufre fracasos, pero se levanta. Sufrimos por amor a Cristo, que somos todos los días, somos contados como ovejas al matadero, como al Señor. Nada más que por llevar el testimonio, hermano, de Jesucristo y el vivir lo que dice su palabra. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, porque has esperado, porque has tenido paciencia. Porque en esa paciencia que hemos tenido para soportar, hemos soportado todo. Flaqueza, hemos soportado sufrimientos, hemos soportado, hermanos, traiciones, hemos soportado de todo, todo por amor a Cristo. Y has trabajado arduamente, dice, por amor de mi nombre. Y has trabajado arduamente, y has trabajado incansablemente por amor a Cristo, por amor de su nombre. Y no has desmayado. Y no has desmayado. Sigues en pie todavía y sigues luchando y sigues teniendo paciencia. Y gloria a Dios. Mire qué virtudes Dios le estaba diciendo a esta iglesia, al ángel de la iglesia en Éfeso. Y que le tenía que hablar a la iglesia de Éfeso. Pero ¿qué dice en el verso 4? Pero tengo contra ti
Y aquí viene la reprensión. Aquí viene la reprensión de nuestro Señor Jesucristo desde los cielos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En el verso 3 dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, y gloria a Dios. Pero tengo algo contra ti. Y no le estaba hablando, hermano, primero le estaba hablando al que estaba al frente de la iglesia, al ángel de la iglesia, para después hablar a la iglesia de Éfeso y a todas las iglesias, hermano, que trabajan supuestamente arduamente en el Señor. Pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Alabado sea Dios. ¿Cómo está su amor por Dios? ¿Sigue en su primer amor? Mira, hermano, que cuando empecé a reflexionar, a meditar, y la palabra de Dios me llevó para un lado, para otro. Pero tengo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. ¿Cómo está su primer amor? ¿Vive en el primer amor? ¿Anda en el primer amor? Porque hay muchos amores, pero el primer amor no se olvida. ¿Sabe por qué no se olvida? Porque el que es convertido a Cristo no se olvida de dónde Dios lo sacó. No se olvida de que si no fuera por su gracia y por su misericordia, y mira el hueco que hemos dejado en la cantera del mundo. Yo tengo que mirar el hueco que dejé en la cantera del mundo y reflexionar. Si no hubiese sido por Cristo, yo no estaría acá hoy parado, ni vivo, y ni tendría mi familia como la tengo. Y si usted no anda en el primer amor, pídale a Dios, Señor, enamórame de ti. Ayúdame a andar en el primer amor. Porque cuando uno anda en el primer amor, empieza a ver diferente todas las cosas. Y cuando vienen problemas y cuando vienen situaciones adversas y difíciles, cuando anda uno en el primer amor y cuando tiene ese primer amor en el corazón y en la mente y vive enamorado de ese primer amor, no hay nada que me pueda mover de los caminos del Señor. No hay nada, hermano, que me mueva del Señor. Porque andamos en ese primer amor. Fíjese, deje marcado Apocalipsis, hermano, y vamos a Jeremías. Al profeta lloró. Gloria a Dios. Mire, hermano, como muchos, capítulo 2 de Jeremías, como muchos no andan en el primer amor. Aunque digan que están enamorados, pero no andan. Porque están en apostasía. Porque han dejado su primer amor. Ahora dice, capítulo 2 de Jeremías, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto y en tierra no sembrada. Ahora mire lo que dice Dios, hermano.
acerca de aquellos que han perdido el primer amor. Me he acordado de ti. Ahora, ¿Dios se acuerda, hermano, como nosotros andábamos antes en el primer amor? Claro que sí. Y Dios se acuerda de todo, porque Dios no es un hombre para olvidarse de las cosas. Dios se acuerda. Y Dios sabe cuando andamos haciendo las cosas por amor o no. Ahora dice, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Cuando andábamos en el desierto, hermano, sin preguntarnos, sin preguntar si era fatigoso, si tenías hambre, si tenías sed, nosotros andábamos igual por amor a Cristo. Andamos atrás con las almas por amor a Cristo. Por ese amor, hermano, que Cristo nos cautivó y por amor a las almas. Andábamos trabajando con sol, con lluvia, con viento, con frío, pero andábamos, hermano, porque Cristo nos mandaba y nosotros obedecíamos. Porque andábamos en ese primer amor. Santo era Israel a Jehová, dice. Primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Porque todas aquellas personas, hermanos, que cuando nosotros andábamos en el primer amor, todas aquellas personas que se burlaban, todas aquellas personas que te querían, hermano, hacer mal, el Señor venía, hermano, y les traía el mismo mal que te querían hacer. ¿Por qué? Porque andábamos en el primer amor. Andábamos bajo la protección del Señor. Porque andábamos ¿cómo? Andábamos enamorados de Dios. Y andábamos haciendo las cosas que Dios nos pedía para hacer. Y éramos uno con el Señor y con su Espíritu. Todos los que le devoraban, todos los que te devoraban, eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oí palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. A los llamados de Dios. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Ahora digo yo una cosa. Tú que me estás escuchando y vas a ver. ¿Qué maldad encontraste, hermano, en Cristo Jesús? Que te apartaste de los caminos del Señor y dejaste de amar a Dios. ¿Qué mal encontraste en el camino de Dios y en Dios, hermano, que te alejaste de Él? ¿Cuántas personas se han alejado de Dios? Y al alejarse de Dios, y al dejar de amar a Dios, y andar en ese nuevo nacimiento, y en ese nuevo amor que tienen, y en andar en el primer amor, dejan todo, y se abandonan. Y a veces terminan hasta solos, hermano. O a veces terminan, hermano, haciendo cosas que no tienen que hacer porque no permanecieron en Cristo Jesús, no permanecieron en la fe y no permanecieron en su palabra. Porque la maldad que encontraron ellos fue porque fulano, porque mengano, porque sultano y menganito. Porque me hicieron esto, me hicieron lo otro, me hicieron aquí, me hicieron allá. ¿Saben cuántas cosas nosotros hemos recibido de las personas? Si hubiese sido así, hermano, ya nosotros no estuviéramos predicando hoy en día. Pero nosotros seguimos en pie por amor a Cristo, no por amor a fulano y a mengano y a sultano. Yo sigo por Cristo, no sigo por lo que me hicieron o porque no me hicieron. Yo trato de vivir en el primer amor. Y se trata por todos los medios de permanecer en Cristo Jesús, hasta que Cristo venga. Pero muchos han dejado su primer amor y hoy no están, hermano, no están reunidos y ni congregados en el nombre de Jesús. Porque han dejado su primer amor. Si no, analice su vida por Dios, por el amor a Dios. Analice cómo está hoy. Unido a Cristo o separado de Cristo.
En Apocalipsis, los mismos nos dicen, hermano. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cuántos hoy, hermanos, han dejado de amar a Jesucristo porque el hombre le hizo una cosa o recibió una decepción de un hombre o de una mujer? Y principalmente, hermanos, por lo que están predicando. O porque descubrieron, hermanos, que solamente vivían nada más que para recibir el salario, nada más, de todos los meses. Porque lo único que querían, hermanos, y quieren a veces estos falsos obreros y esos falsos apóstoles, lo único que quieren, hermanos, es cobrar un dinero por mes, nada más, y estar bien, y no haciendo más nada. Esos son pastores asalariados, que lo único que le importa y le interesa nada más que es el salario que le puede dar a la iglesia. Y ellos ni siquiera con un dedo mueven nada, hermano. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cuántos hoy han dejado su primer amor? Y no estoy hablando del amor carnal, estoy hablando del amor filial, el amor rema, hermano, el amor a Cristo, el amor a Dios. Porque el principal mandamiento de todo, lo que dice la Biblia, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y al dejar de amar a Dios, hermano, dejamos de amar a nuestro prójimo también. Porque dejamos el verdadero amor. La iglesia de Éfeso había dejado su primer amor, había dejado de amar primeramente a Dios y después, hermano, había dejado de amar su mandamiento y de amar a su prójimo. Ellos lo único que le importaba, hermano, era el tener dinero y el andar aparentando ser algo, hermano, que no lo eran. Eran unos religiosos más de la época. Porque como la iglesia no tenía necesidad de nada, hermano, ellos habían pasado lo que tenían que pasar y ahora estaban tranquilos y estaban bien, estaban trabajando y entonces no necesitaban de nada. Gloria a Dios, ni tampoco necesitaban de Cristo ni de Dios. Por eso perdieron su primer amor. Ahora dice, recuerda, así que tenemos que recordar por tanto, ¿de dónde has caído? Hay que ponerse a recordar, hermano, dónde caímos. Y no me vengan a decir, hermano, que no se acuerdan dónde empezaron a decaer y dónde empezaron a flaquear su fuerza y empezar a apartarse de Dios. Porque nosotros mismos sabemos y nuestras conciencias saben también dónde empezamos a caer y cuándo empezamos a caer. Y cuándo empezamos a entrar en apostasía y cuándo no. Por eso dice, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete. Y esta palabra, hermano, para muchas personas no la quieren. El que arrepentirse. Quieren entrar al reino de Dios, pero sin arrepentimiento. Pero desgraciadamente hay una mala noticia. No hay cielo si no hay un verdadero arrepentimiento. Y no es un lloriqueo. El arrepentimiento tiene que ser genuino. Como muchos hoy lo están teniendo. Pero tiene que ser genuino. El arrepentimiento es dolerse de lo que está haciendo mal y defraudando a Dios y apartarse de lo que está haciendo y empezar una vida digna delante de Dios. Convirtiéndose a Cristo. El verdadero convertido, hermano, está más cerca del Señor y de su palabra, investigándola, pero también, hermano, está haciendo lo que dice el Salmo 133, gozándose en el Señor. Buscando la bendición, no solamente para él, sino también para su hermano. Mirad y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Para que allí descienda la bendición de Dios, hermano, el aceite del cielo. Para que descienda, hermano, alabado sea Dios, ese aceite de la presencia del Señor, el Espíritu Santo, hermano, y podamos ser uno con el Señor. Pero muchos no quieren arrepentirse. Ahora dice, y arrepiéntete. Ya en las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Empezar, hermano, a congregar.
empezar a leer la palabra, empezar a hacer fruto digno de arrepentimiento. Pues si no, dice, pues si no, vendré pronto que a ti. Va a venir pronto el Señor, pero va a venir pronto a esa persona. Y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres que arrepentido. Ahora está hablando de acá del candelero. No vaya a ser, dice, que tu luz sea en tinieblas. Dice la palabra. Que yo pretenda estar en Cristo Jesús, pero no lo estoy. Que tenga una apariencia, hermano, de piedad y niegue la eficacia de esa palabra. Porque cuántas personas, hermano, supuestamente, entre comillas, se arrepintieron y siguen brillando por su ausencia tanto ante la presencia del Señor y ante las oraciones y ayuno y todo lo demás, hermano. Y no están trabajando y no haciendo nada para el Señor. Que siempre están esperando y tienen un pelo, hermano, para Dios y para sus cosas. Siempre hay una traba. Por eso dice, pues si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero a su lugar. O sea, quitaré mi presencia de esa iglesia. Quitaré la luz. Porque Cristo es la luz del mundo. Esa luz de Cristo, hermano, se va a apagar en esa iglesia. Y ya no va a haber santidad. Ya no va a haber, alabado sea Dios, santidad en ese lugar. Ya no va a haber, hermano, ayuno en ese lugar. Ya no va a haber oración en ese lugar. Ya no va a haber comunión con Dios ni con los hermanos en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios quitó de su presencia de esa iglesia. Y cuando Dios quita su presencia de un lugar, hermano, lo hace cueva de chacales y de ladrones, y cueva de ladrones y de demonios, hermano. Porque la gente toda queda endemoniada. Porque al no estar la luz de Cristo, al no estar la presencia de Cristo en una iglesia, hermano, se transforman en sinagoga de Satanás, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Porque desde el principio, desde el que está delante hasta el último miembro de esa iglesia, son unos bandidos y sinvergüenza. Hijos del diablo, que lo único que quieren es que destilan, dice, su propia perdición, que lo único que quieren, hermano, es vivir de deleites pasajeros y deleites de aquí abajo. Yo nunca lo había visto así, de esta manera. Pues si no velas, dice acá, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras obras, pues si no te arrepientes, no haces nada, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y eso le estaba hablando al ángel. Le estaba hablando al que estaba al frente. Porque como está al frente, el del que está predicando al frente, así está la iglesia después. Si tendremos que tener cuidado, hermano, cómo estamos delante del Señor. Y acá no hay nadie que quiera trabajar. Cuando se les pide cuando se les pide, hermano, que traigan la palabra, cuando se predican, hermano, todos brillan por su ausencia. Uno a veces, hermano, está emocionalmente, a veces uno está desmoronado, hermano, y uno tiene que seguir predicando porque no hay nadie, hermano, que le dé una mano. ¿Dónde está el amor de Cristo, hermano? ¿Dónde está su primer amor a Cristo? Y después hacia su hermano. Porque después la culpable de todo, hermano, es el hermano fulano, pegano, porque hizo esto, porque hizo lo otro. Pero ¿y dónde estaban los obreros, hermano, para dar una mano al que está predicando? Porque para eso está la iglesia y los hermanos. Para ser uno en Cristo Jesús. Ser de un mismo sentir, una misma mente, un mismo corazón, un mismo Dios, un mismo espíritu. Pero hoy vemos la iglesia, hermano, que está siendo un egoísmo total. Todos luchan y trabajan para el bien de nosotros mismos. Y no para el que del hermano o de la hermana o para el bien de Cristo.
Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dios nos está llamando, hermanos, que volvamos al primer amor. Que cuando andábamos con Él no nos preocupábamos, hermanos, si el hermano estaba bien o estaba mal. Siempre estábamos, hermanos, cualquier cosa en las órdenes. Pero no solamente se comprometían de palabras, sino con los hechos. Venían y se ofrecían, venían y te decían esto, te decían lo otro, te levantaban. Te mandaban un mensaje, te llamaban. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? El amor no solamente hay que decirlo, hay que predicarlo y también hay que ejercerlo. El Señor dice, si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieras arrepentido, si no te quieres arrepentir, Dios va a sacar su misma presencia de en ti y en este lugar. Dios la va a sacar a la presencia de Él. ¿Y después cómo va a ser? Si en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 5, dice, separados de mí nada podéis hacer. Continuad sin la presencia de Dios, hermano, y sin la protección divina. Pero ¿quién es esto? Y ahí empezó a alabar las cualidades. Pero ¿quién es esto? Que aborreces las obras, dice, de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Pero vamos, ahora dice, en ese pasaje allí en el verso 5 dice, y vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En este material, hermano, que saqué, dice de la web, Jesús también llama a su iglesia la luz del mundo. En Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Porque una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, porque en esa ciudad va a haber luz. Y para todo aquel caminante que viene caminando, aunque sea de noche, hermano, va a ver la luz y entonces allí hay un pueblo, allí hay una casa. Sigue diciendo, dice, no por su propio hacer, sino porque Cristo está morando en la iglesia. Si el candelero tiene aceite, si la iglesia está buscando continuamente de su espíritu, si la iglesia está llena de su espíritu, del espíritu de Dios, la iglesia va a empezar a irradiar luz, va a empezar a irradiar que la luz de Cristo va a vivir por la palabra, va a vivir por su palabra, por la palabra del Señor. Y van a ser de palabra y van a ser fieles y verdaderos a Cristo. Y se van a comportar como verdaderos cristianos. De palabra. Hoy en día, hermano, da asco la iglesia. Con el perdón de la palabra. Porque muchos que dicen ser iglesia, hermano, se comprometen a algo y no lo cumplen. Están como unos mundanos más. Entonces, si yo soy la luz del mundo, si Cristo es la luz del mundo y Cristo viene a alumbrar las tinieblas que yo tengo, es para que yo me convierta de las tinieblas a su luz admirable por su palabra. Y tengo que reflejar la luz de Cristo en mi vida. ¿Y cómo voy a seguir viviendo mi vieja naturaleza? ¿Cómo voy a seguir viviendo, hermano? Por eso, en lo que yo era antes. Si de modo alguno está en Cristo, dice 2 de Corintios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Y dónde está la iglesia haciendo todo nuevo? Un cristiano que brilla con la luz de Cristo vivirá una vida que es piadosa. ¿Y dónde están los piadosos que no se ven aquí en Cardona?
Las escrituras están llenas de referencias que comparan y contrastan la luz y la oscuridad, creyente e incrédulo, hasta el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, verso 20, Cristo dice que las 7 candelas son las 7 iglesias. Las iglesias de Cristo deben caminar a la luz de Dios, a lo que dice y conforme a su palabra, y difundir la luz del Evangelio para que todas las personas glorifiquen a Dios. Eso es lo que significa, hermano, el candelabro. La misma presencia de Dios, porque Cristo viene a alumbrar las tinieblas, viene a ordenar todo aquello que está todo desordenado. Pero si no te arrepientes, vendré pronto a ti, dice, y quitaré tu candelero de su lugar, quitaré mi presencia, quitaré de ser luz a ese lugar y me iré para otro lugar. Si no te hubieras que arrepentido. ¿Y cuántas personas, hermano, hoy están siendo tinieblas? Están dando mal testimonio. Que dicen que tienen a Cristo, hermano, y con los hechos lo niegan que dicen que tienen a Cristo. Porque pasan de chumerío, viven riéndose de fulano y de mengano, denigrando a fulano, mengano o a sultano, siendo superiores a todos, en cuanto a la palabra del Señor nos dice que tenemos que estar sumisos unos a otros, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Pero tienes esto, dice el verso 6, que aborreces las obras de los nicolaitas, alabado sea Dios, las cuales, dice, yo aborrezco, las cuales yo también aborrezco. Ahora, dice que nicolaitas son seguidores de Nicolás. Es una secta herética en la iglesia apostólica. Se la menciona solo en las cartas de Juan, el revelador de las 7 iglesias que están en Asia. Alabado sea Dios. Cristo alabó a la iglesia de Éfeso por odiar las obras de los nicolaitas y censuró a la de Pérgamo por aceptar algunas de sus enseñanzas. Ahora dice, pero Irineo, dice, seguido por Hipólito y otros, presenta la teoría de que esta secta se originó en las enseñanzas de Nicolás, uno de los 7 primeros diáconos ordenados por los apóstoles, un prosélito de Antioquía. No hay evidencia de que esta tradición sea digna de confianza. Se ha postulado la teoría basada en parte de la supuesta semejanza de significado de los nombres Nicolás, que significa conquistador del pueblo. Porque lo único que quiere, hermano, es conquistar al pueblo para llegar a hacer cosas que no tiene que hacer. Pero eso es una teoría, hermano, pero es el material que yo saqué de aquí de la iglesia, de la web. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Las obras de los nicolaitas son lo que dice la palabra del Señor también allí, que dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que negarán la eficacia de Cristo. En Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2 dice que yo tengo que poner mis ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando yo aparto mis ojos de Cristo y de su palabra, empiezo a predicar otra cosa. Me empiezo a alejar de la presencia del Señor. Y empiezo a enseñar otras cosas que no están basadas por la palabra del Señor. ¿Y cuántas enseñanzas, cuántas doctrinas, hermanos, de hombres están siendo introducidas dentro de la iglesia de Cristo? Si no lo reprenda en nombre de Jesús.
por haber dejado su primer amor, por haber dejado la palabra. Ahora dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora dice, el que tenga ¿qué? Oído. Si usted está escuchando el oído espiritual, lo tiene bien ejercitado, escuche lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Vio que acá está hablando el Espíritu? Que la palabra de Dios son espíritu y son vida. Si las pongo por obra. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay que vencer. Y si la palabra de Dios dice que hay que vencer, hermanos, porque estamos enfrascados en una lucha. En una batalla, hermanos, sin cuartel. Con nuestra carne, contra los demonios y el diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Y principalmente, hermanos, con uno mismo, con nuestra carne. Reflexionemos, hermano. Esto no es para juzgar, esto es para analizarnos cómo estamos con el Señor. Es un mensaje que Dios nos da, hermano, a través de la palabra del Señor, a la iglesia de Éfeso. Por eso hay que arrepentirse. ¿Y cuántas personas hay, hermano, que se han arrepentido de boca nada más, de labios nada más? Y no de corazón y en serio. Porque después los frutos cantan. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano, y siga enseñando. Dios le bendiga ricamente.